Salud y paz, hermanos y hermanas de la familia de la fe en Cristo. Hoy es el quinto domingo de Pascua, domingo 2 de mayo del 2021. Iniciamos nuestra meditación con palabras del Salmo 22. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán de Él y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amados. Amémonos unos a otros. Nos unimos en la oración comunitaria. Dios Todopoderoso, concede que conozcamos profunda y santamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ilumina y guía nuestras mentes y corazones para que con tu luz admirable sigamos los pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, los versículos del 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica.
Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando en este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua. Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Gracias al Señor por esta hermosa escritura. La segunda lectura la tomamos de primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 21. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente
entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria sea al Señor por esta hermosa palabra. Y la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer mucho. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esta es la palabra del Señor. Alabado y bendecido sea su nombre. Aleluya. Algunas de las metáforas o imágenes comparativas más interesantes utilizadas por el evangelista Juan están tomadas del mundo agrario. En el capítulo 15, los versículos del 1 al 3, recoge la expresión de Jesús cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y más adelante en el versículo 5 continúa: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él se presenta como la vid, la planta que produce las uvas, que eventualmente produce el vino. Los discípulos, nosotros, las ramas,
los sarmientos, mientras que el Padre, Dios, es el labrador o viñador en este caso. Las ramas no dan fruto, se cortan y se eliminan, y las que dan fruto serán podadas con el propósito de que dé más fruto todavía. Nos preguntamos, ¿qué es la poda? ¿En qué consiste la acción de podar? El diccionario nos ofrece la siguiente definición para el término podar o la acción de podar. Y citamos: cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. Nos señalan los estudiosos de las Escrituras que en el texto, en el idioma griego, se usa el verbo limpiar en vez de uno propio que signifique podar. De la imagen agraria salta a la realidad espiritual dicha en lenguaje propio del culto. Así podemos entender que el mensaje de Jesús, recibido con fe, purifica a los creyentes. La Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino, tiene un comentario a estos versículos como una nota al calce que queremos dejar para ustedes en esta meditación. Y citamos: la unión y comunión del creyente con Jesús es indispensable para dar fruto. Esta unión o permanencia con Él tiene lugar a través de su amor y es fuente de la plenitud de su alegría. Jesús quiere seguidores alegres que vivan el amor y lo gocen. Juan presenta ese amor modelo de Jesús en medio de dos versículos que repiten el mismo mensaje. Mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Capítulo 12, verso 17. Entre estos dos versículos, el evangelista presenta las cualidades del amor cristiano ejemplificadas por Jesús. Se mide en términos de sacrificio, versículo 13, siguientes, de obediencia, 14, de autorrevelación y manifestación, de compromiso y fidelidad. Cuando uno ama de verdad, está dispuesto a los mayores sacrificios, a escuchar y obedecer, a revelar sus secretos e intenciones y a ser fiel a ese amor, aunque se presenten fallos humanos. Hasta aquí la cita. Que el Señor les bendiga y les dé mucha paz, y les dejamos con este cántico y bendición que está inspirado en las palabras del Salmo 106 y versículo 48. Bendito seas, Señor, Dios de Israel, y diga todo el pueblo, amén. Bendito sea Señor Dios de Israel, bendito sea Señor Dios de Israel, desde la eternidad y por la eternidad, y diga todo el pueblo amén, y diga todo el pueblo amén, y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo,
diga todo el pueblo, diga todo el pueblo, amén.